Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar a todo el sector transporte que este desplazamiento tiene que ser seguro. Si nosotros analizamos nuestra problemática, todas las vías de nuestro país están colapsadas. Para hablar de ese tema está ya Elvis Santi con nosotros, a quien le doy la bienvenida. Elvis, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todo el sector transporte de nuestro país, una vez enlutado en esta oportunidad, no netamente producto de una mala operación o conducción, sino por el tema de la infraestructura. Es el inicio probablemente de una serie de chequeos o revisiones de puentes realmente viejos y de instituciones como Norvial, que no está cumpliendo con su trabajo, con su contrato, o Citran, que no hace cumplir ese contrato, y el MTC, que es, digamos, el órgano rector que debería encargarse, pues, de que nuestra red vial nacional esté ok. Pero simplemente nadie se responsabiliza y todo el mundo se lava la mano. Aparentemente eso es lo que estamos observando, ¿no? Nosotros tenemos que reclamar, ¿no?, al Ministerio de Transporte, porque es el ente rector de la infraestructura en nuestro país. No solamente de la infraestructura, sino de la operación en general del tránsito y transporte. Como ente rector, ha estado concesionando las vías de nuestro país en diferentes tramos a diferentes concesionarias. Tenemos por otro lado Citran, que tiene la responsabilidad de la fiscalización del cumplimiento del contrato. Entonces, nosotros como país geográficamente estamos ubicados en un lugar que tenemos diferentes tipos de territorio, costa, sierra, selva, tenemos diferentes climas en todo el año, estamos premiados con esta ubicación y característica de clima que permite que el Perú se desarrolle para el mundo. Pero así como tiene estas ventajas, también tiene los riesgos. Permanentemente estamos expuestos al fenómeno del Niño, al fenómeno de la Niña o cualquier alteración climatológica que va a influir, que va a dañar nuestra infraestructura. Y cada vez que ocurren estos fenómenos naturales que son temporales, que son periódicos, nosotros como país no tenemos la capacidad de responder con seguridad el transporte. Nuestro país se moviliza sobre ruedas. Nosotros no somos un país ferroviario, no somos un país que desarrollamos o entregamos nuestros recursos a través de los ríos o mares. Somos 83% territorial. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar a todo el sector transporte que este desplazamiento tiene que ser seguro. Si nosotros analizamos nuestra problemática, todas las vías de nuestro país están colapsadas. Todas las vías no soportan la capacidad de transporte que nosotros tenemos. Esta ocurrencia de la caída del puente Chancay es el inicio de todo lo que se viene. Al entrar a funcionar Chancay, va a haber un alto flujo de transporte que se van a movilizar a Brasil, a Bolivia, a Colombia. Va a haber toneladas y toneladas que van a aumentar el esfuerzo de los puentes. Por lo tanto, esta es una alerta para que los puentes entren al término de las lluvias a una inspección, a una renovación. El tiempo de vida debe ser en función al trabajo realizado por ese puente. Aparentemente, de acuerdo a las noticias que estamos escuchando, ese puente tenía ya 70 años. Y yo no entiendo cómo una empresa que tiene la concesión, que tiene toda la logística, y nosotros hemos escuchado muchas veces a los transportistas, ¿cuánto se paga por un semitrailer? ¿Cuál es el flujo de caja que ellos hacen diariamente? Un automóvil paga 10 soles 70. Muchas veces yo he viajado al norte y tengo vehículos a GLP. El consumo de GLP es menor que el gasto de lo que es el peaje. O sea, ¿dónde se ha visto eso? O sea, Y pagas menos por el combustible que te transporta que por el peaje. claro, y todo eso está influyendo en lo que es el costo de operación de esa flota. Entonces, lo mínimo que nosotros debemos recibir a cambio de ese pago de peajes,
una garantía total de la circulación. Aquí no podemos nosotros permitir que instituciones que están a cargo de la infraestructura pongan en riesgo la vida de las personas. He tenido la oportunidad de ver ese video y ese bus ha ingresado a la vía sin carga. O sea, ese puente no se ha caído con carga. Ese puente se ha caído sin carga. Porque cuando nosotros vemos el video... Se quedó sin pilar. Mira la fotografía y lo vamos a poner en pantalla completa, Elvis. Ahí el pilar central, uno de los dos pilares centrales, ha colapsado. Es por eso que ahí el puente colapsa, ¿no es cierto? Mira el pilar de arriba y mira el pilar de abajo. El de abajo no está. El de abajo no está. Así es. Ahora, el Ministerio de Transporte tiene diferentes dispositivos, reglamentos y en lo que son puentes hay manuales. Manuales de diseño, de construcción, de mantenimiento. Indican parámetros, cómo se debe hacer seguimiento con respecto a la construcción, desde el diseño, construcción y mantenimiento. Y además, esas normas que se aplican son normas internacionales del ASTO, una norma americana. Entonces yo me pregunto, los americanos utilizan esa normativa ASTO. Yo me pregunto cuántos puentes se caen en Estados Unidos, ¿no? Si utilizamos la misma tecnología, utilizamos la misma ciencia, ¿cuántos puentes se caen en Estados Unidos? Entonces aquí pasa el tema del mantenimiento. Falta una supervisión exhaustiva. Cuando se hacen las inspecciones de la infraestructura, las personas tienen que ser especialistas, tienen que ir con una tecnología para poder identificar una fatiga, una fisura, identificar la inclinación de la estructura y de esa manera evitar. En este caso, todos los puentes de nuestro país desde hace mucho tiempo están soportando cargas que no han sido diseñadas para ese tipo de peso. Entonces, prácticamente todos los puentes del Perú tienen que entrar a una revisión. Si nosotros nos vamos a la selva, muchos de los puentes son inoperativos porque la cantidad de agua que pasa, de cauce, del caudal que pasa, fatiga las estructuras y prácticamente lo hacen impasables. Entonces, yo pienso que el Ministerio de Transporte tiene que tomar las medidas del caso y hacer que las personas a cargo de este proyecto, especialmente Ocitran, se hagan responsables de la fiscalización y que se sancione a las personas responsables, porque no es posible que nuestros conductores del Perú pierdan la vida de esta manera. No solamente es un puente, hay muchas partes de las vías que están siendo expuestas a la muerte a nuestros conductores. En esta época de lluvia podemos ver en tiempo real cómo los conductores graban las escenas, las rutas por donde que tienen que transitar porque no tienen otra opción. Entonces, el ministerio tiene que ponerse a trabajar para garantizarle al transportista, al conductor, una vía segura. Tenemos que exigir que eso pase. Y el Perú tiene que prepararse porque nosotros tenemos permanentemente lo que son las estaciones de invierno, otoño, verano, y que siempre vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones. El gobierno, a través del MTC, suscribe un contrato de concesión, le entrega en concesión, en este caso a Norvial, 25 años para que se encargue de la explotación de la carretera y como contraparte, esta empresa tiene, y lo dice y lo consigna en el contrato, que realizar el debido mantenimiento, ¿no es cierto? El pintado, no deben haber baches, no debe haber absolutamente nada que vaya en contra de una buena conducción a lo largo de estos 187 kilómetros, desde Ancón hasta Huachopativilca, ¿no? Y lo dice claramente en el contrato. Y el ente fiscalizador, como bien lo has dicho, y lo hemos repetido acá también desde ayer, es Ocitran a través del MTC. Pero, ¿cuál finalmente es la responsabilidad? La responsabilidad del MTC a través de Ocitran de hacer cumplir ese contrato, eso que se consigne en el contrato, ¿no? Que deben realizar mantenimiento de manera periódica y de que ese tramo
debe estar en perfectas condiciones para una buena conducción. Mira, voy a enfocar mi problemática sobre el conductor, porque yo trabajo con el conductor. Nosotros los conductores trabajamos 24 horas, recorremos de Lima a Tumbes, y si nosotros hacemos una encuesta a cualquier conductor y le preguntamos cómo está la vía, ninguna vía es segura. Ninguna vía cumple con lo que dice ese contrato. O sea, nunca vamos a encontrar una vía plana en las rutas. Siempre vamos a ver desniveles, producto de la carga, producto de repente de una falla geológica y que prácticamente pone en peligro la circulación. Cuando un vehículo se desplaza a 100, 80 kilómetros por hora, no es fácil controlar. Y si nosotros entramos a un badén a grandes velocidades, podemos causar un daño al equipo. Podemos nosotros salirnos de la pista. Muchos de los accidentes en nuestro país es producto de la mala infraestructura. Técnicamente, cuando nosotros hacemos un estudio de siniestro y tránsito, vamos a establecer factor determinante, factor contributivo. Y en el factor contributivo está el factor de la vía y el factor determinante, ¿no? Entonces, predominante, determinante y contributivo. Y las vías son parte del factor contributivo. Entonces, nosotros tenemos muchas curvas peligrosas, tenemos badenes, tenemos vías que no están en buenas condiciones. Entonces, eso va a contribuir en lo que es lo siniestro de tránsito. No tenemos buena señalización. Por ejemplo, estaba observando ese video en el cual se ve claramente que el puente cae, luego viene el conductor a velocidad y no le permite frenar a tiempo. ¿Por qué? Porque no ve que el puente se ha caído. Ese conductor jamás pensó que el puente estaba caído. Pero si los puentes fuesen modernos, tendrían alguna tecnología que pueda advertir que ese puente ya estaba inoperativo, como por ejemplo un semáforo o una luz roja. Ese conductor hubiera sido advertido con esa señal de emergencia y de repente hubiese hecho todo lo posible para caer, o el impacto de ese accidente hubiese sido menor. Entonces, cuando nosotros conducimos en las carreteras, muchas veces ni nos enteramos que ha habido un temblor, ha habido un terremoto. Entonces, la infraestructura, los concesionarios tienen que pensar de que nos tienen que ayudar con esa información. Lo mínimo que debería haber en las vías es alarmas que nos indiquen a nosotros, a los conductores, que cuando ocurre un terremoto, un temblor, no entremos a los puentes, no crucemos los puentes. No hay nada de eso. Nuestras pistas son obsoletas, totalmente obsoletas. No tenemos ninguna pista inteligente. En 20 años de concesión no tenemos, por ejemplo, vías para contrarrestar un despiste. En una bajada, dígame en qué parte de nuestro Perú o cuántos nosotros lugares para contener una vacía de freno tenemos. No tenemos. Cualquier conductor que se le presente una falla mecánica en el vehículo, ese conductor va a morir. Entonces, las vías tienen que ser diseñadas para minimizar el impacto, para minimizar el daño que se pueda ocasionar producto de una mala operación. Las vías tienen que perdonar el error de los conductores, tienen que ayudar a reducir los daños. En nuestro país no tenemos ninguna de esas. Tengo la oportunidad de recorrer todo el Perú, de rincón a rincón. Todas las carreteras que he transitado en pésimas condiciones. Si hacemos Ayacucho, Huaraz, todas las vías están en mal estado y permanentemente están en mantenimiento, entre comillas, pero así nos tienen pues causando sobrecostos de operación, poniendo en peligro la vida de las personas. En esta oportunidad, lamentablemente, en este accidente de Chancay, 2 personas perdieron la vida sin ningún motivo. Y yo no sé solamente por qué y los del auto no sabemos con precisión cuántas personas fueron, ¿no? Entonces, necesitamos que la autoridad ponga mano dura, ¿no? No es posible que nosotros paguemos tanta cantidad de dinero y no nos garanticen el derecho a la vida. Entonces, las autoridades tienen que sancionar. El Ministerio Público tiene que dar una muestra de que en el Perú se tiene que respetar la vida. Se tiene que respetar al transportista. El transportista genera millones de dinero para todo el erario nacional.
consumimos combustible, pagamos peaje. Llegamos al rincón del Perú llevando la tecnología, llevando las herramientas para que puedan desarrollarse los alimentos. Entonces, nos tienen que garantizar el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Ahora, el uso de tecnología es importante en lo que refieres, Elvis, pero sin embargo, eso creo no está consignado en el contrato que se suscribió en el año 2003. Por 25 años. En el año 2028 debe acabar ya el contrato con esta empresa, ¿no? Con Norvial, y debería sí consignarse ahí el uso de tecnología porque estamos avanzando tremendamente. Al inicio del programa tú hacías referencia, tenemos el puerto de Chancay, que es sumamente moderno, pero tenemos una infraestructura, un puente que ya tiene 60 años, que ya está colapsando. Entonces, debería la tecnología ir a la par con nuestra realidad y, como bien dices, para ayudarnos y facilitarnos la vida a los conductores, ¿no? Efectivamente, el avance tecnológico es vertiginoso, ¿no? Tenemos mucha tecnología en lo que es vehículos. Justo estaba viendo algunos vehículos de última generación, ya no tienen timón, ya no tienen pedales. El conductor va a guiar a voz. Entonces, esa tecnología para que pueda ingresar con facilidad al Perú tiene que ser complementaria con las vías. ¿Qué pasa si tienes una vía que no está bien señalizada, ¿no? Con una señalización moderna, tecnológica? Entonces no se va a poder adaptar la tecnología. Entonces los contratos tienen que considerar el avance tecnológico, tienen que exigir que las vías sean seguras. Por ejemplo, si un conductor se está despistando, tiene que haber algún sensor de alarma que pueda permitir a ese conductor despertar o retomar su carril. Y hay muchas, como te digo, para mí es importante que la vía tenga sensores de temblor, de terremoto, para no podamos ingresar a lugares que son críticos. Entonces no tenemos nada de eso. Ahora, yo pienso que para una nueva renovación o de repente una nueva concesión, ¿no? Deben considerar cuántas muertes se han producido en esa pista por mal diseño, por mal mantenimiento, porque no se ha advertido el peligro a tiempo. ¿Cuántas muertes tenemos en los tramos de la pista? ¿Y quién es el responsable? Si bien es cierto, el conductor es el que ejecuta, es el que realiza la maniobra, pero hay un factor contributivo, hay un elemento que contribuye en que este hecho lamentable pase. Entonces, pienso yo de que el Estado tiene que modernizarse, tiene que tener especialistas de altura para que vean el futuro. No solamente es entregar sin condiciones, se tiene que entregar las vías de nuestro Perú con condición. ¿Cuál es la condición? Que no haya muertos, que ayude al conductor a hacer un viaje seguro. Bien, Elvis, otro tema por el cual yo te había convocado es por el uso, y vamos con imágenes ahora de el uso de las grúas para llevar vehículos al depósito. Hay, creo que todos los municipios de Lima Metropolitana y del interior del país tienen ordenanzas municipales publicadas en el Diario Oficial del Peruano prohibiendo el estacionar vehículos en zonas pintadas de amarillo y el uso de grúas para llevar los vehículos al depósito, con el pago de la grúa, con el pago de un día de internamiento en el depósito, además de la multa. Yo, la semana pasada, aquí en el programa, Elvis, he dicho de que esa práctica es abusiva y esa práctica es ilegal. Tú, como experto en la materia, ¿qué tendrías que decirnos? Bueno, tenemos que siempre recordar las normativas. Nosotros tenemos la ley 27181 y sus respectivos reglamentos. En lo que es materia de tránsito, porque este es tránsito, nosotros tenemos el Decreto Supremo 016 del año 2009, el cual establece cuáles son las obligaciones que tiene el conductor tanto para conducir como para estacionar. Tenemos una tabla de infracciones producto de ese reglamento, el cual indica las prohibiciones, limitaciones del conductor para hacer uso de la infraestructura vial. Y dentro de eso se estima el capítulo de estacionamientos. Entonces, la ley dice que las ordenanzas no pueden estar por encima de los reglamentos nacionales. ¿Por qué? Porque hay una ley de por medio que ampara estos reglamentos. En ese sentido, han sido denunciados varias municipalidades y la que más se menciona es a La Victoria, el cual han iniciado un proceso, una demanda ante Indecopi para que se pronuncie si esa normativa, esas ordenanzas que están
sacando los gobiernos municipales son legales o no. Tengo entendido que ha sido declarado inconstitucional. Por el Tribunal Constitucional, claro. Efectivamente. Entonces, las municipalidades ya no deben practicar, no deben realizar este tipo de trabajo porque existe el Reglamento Nacional de Tránsito. El que tiene que intervenir es el policía asignado al control de tránsito y sancionar las malas prácticas de estos conductores. Y entonces, cuando nosotros vemos que los municipios se preparan con grúas, con todo esto, el conductor, el propietario tiene derecho a hacer una demanda judicial para que se haga respetar su derecho, ¿no? Ya está declarado como inconstitucional. Una demanda, Elvis, después de que el vehículo ha sido llevado al depósito. Y si no pagas, el vehículo no te lo van a dar. Ahí lo que hay ¿Y cuánto tiempo demora una demanda para que finalmente salga favorable al demandante, en este caso al conductor? Habrá que hacer, pues, ¿no?, una demanda ya con daños y perjuicios, daño emergente, todos los daños posibles para que ese municipio me pague todo el daño que me ha causado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las municipalidades tienen que entender de que no pueden estar por encima de los reglamentos nacionales. En ese sentido, pienso que las instituciones, ¿no?, deben hablar directamente con estos gobiernos municipales. Tenemos diferentes instituciones del Estado. El mismo ministerio debe cursar un documento. El Ministerio Público tenemos en proceso, o sea, hacer una advertencia, a utilizar estos medios de comunicación para que las autoridades no abusen del poder que tienen. Entonces, yo no estoy defendiendo las malas prácticas. Lo que quiero es defender que las cosas se hagan lo que la ley manda. Nosotros, por ejemplo, capacitamos conductores y le enseñamos las normas, le enseñamos las leyes. En ese sentido, un conductor que está preparado quiere cumplir las leyes, pero a veces este tipo de conductas nos perjudica, ¿no? Entonces, necesitamos que tanto la autoridad como el conductor cumplan con sus deberes y obligaciones. Necesitamos una ciudad ordenada. Para que una ciudad ordenada exista, tiene que haber buena señalización, buena semaforización. No tiene que haber baches, no tiene que haber huecos, no tiene que haber los rompemuelles. O sea, esa infraestructura que perjudica la circulación va a alterar de alguna manera la operatividad de la ciudad. Por ejemplo, en el mundo la tendencia es que no es que yo te pongo una velocidad y tú te vas ahí y te pongo una cámara. Aquí en el Perú ponemos una señal de tránsito 30 por hora en un lugar que no corresponde y te sanciono. Entonces, ese es ilógico, ese es antitécnico. En el mundo, la tendencia en el mundo es que nosotros tenemos que darle vialidad, operatividad. Si yo como ingeniero voy a una vía y veo que esa vía puede soportar una velocidad de 60, le doy 60, porque he hecho un estudio técnico. Y las municipalidades tienen facultades de variar las velocidades. Por ejemplo, yo transito permanentemente en la vía alterna de la Panamericana, en el tramo del Puente Villa hasta el puente de Lurín. En ese tramo, donde la vía no hay peatones, han puesto 40 kilómetros por hora. Yo me pregunto, ¿por qué ponen 40 kilómetros por hora por una vía donde no hay población, no hay tráfico, no hay nada? O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces... Pero ¿es posible que eso se haga cuando el reglamento señala de 30, 50, 80, 90 y 100? Por eso digo, ¿no? El reglamento dice que como mínimo debe ser 50. Y en esa autopista han puesto 40, donde no hay riesgo de accidente. O sea, no hay población cercana. Y seguramente hay un cinemómetro. Claro, entonces lo que están haciendo es que, no sé, de repente no entiendo, por lo que están queriendo obligar que los conductores pasen a la Panamericana a correr. No entiendo. ¿Cómo es posible que una vía donde que no hay riesgo se le exija a una velocidad menor de lo que dice la norma? Claro. Entonces, ese tipo de situaciones antitécnicos hay en el Perú en muchos lugares. Y eso altera el tema de la seguridad. Entonces, si yo voy a 41, soy pasible de una sanción. Y digo,
qué necesidad o qué riesgo hay de no ir a un poco más velocidad. 50, claro. ¿No? 50. Entonces yo pienso que la ciudad necesita buen ordenamiento, buena señalización, buen mantenimiento de las señales, eliminar los baches. Yo quisiera que los transportistas nos digan en qué parte de la ciudad hay buenas pistas, ¿no? Porque son el menor lugar que de preguntar en qué lugares hay mayores baches. Claro. Entonces necesitamos que las autoridades se pongan a trabajar, necesitamos empezar un año 2025 con vías seguras. Y es muy lamentable que sigamos contando muertos en nuestra pista. Entonces necesitamos también que los conductores se capaciten, reflexionen, porque están poniendo en riesgo su vida, ¿no? Ok, Entonces, muy bien. Gracias, Elvis. Elvis Santi, ingeniero de transportes. ¿Dónde te encontramos? mi estimado Tito, estamos nosotros trabajando en la Escuela de Conductores Profesionales A. Para contacto, nuestro teléfono 9999-23400. Con mucho gusto vamos a atenderlos ahí.